vamos a pasar a lo que es la palabra de Dios esta mañana. Siempre Dios tiene algo especial, y siempre les hemos dicho, ven con un corazón expectante a lo que Dios va a hacer cada día. Eso es lo padre de tener una relación con Dios, que todos los días Dios nos puede sorprender, todos los días Dios puede hacer algo nuevo, y seguramente este día lo hará también en cada una de nuestras vidas. No sé a cuántos de ustedes les gusta ver las Olimpiadas cuando hay juegos o competencias. A mí algo me encanta y me gusta ver sobre todo las carreras de atletismo y también las de natación, pero me gustan más las de atletismo. Y estos hombres llegan a la prueba con dos finalidades. Número uno, ganar, pero también lo que ellos se plantan es también ser mejores de lo que fueron la carrera pasada. Por eso existen los récords, y si tú te fijas, cada vez que hay unas olimpiadas, una competencia, lo que la gente busca es romper sus límites, es romper sus récords, y por ello se preparan fuertemente. Y ellos hacen dos cosas, yo creo. Incorporan hábitos a su vida. Número uno, ellos incorporan una dieta, incorporan una disciplina, incorporan un sistema para entrenarse. Y número dos, desechan cosas, desechan una mala alimentación. Eso sabe que les va a imposibilitar de llegar a sus metas, a sus registros, a su récord. Desechan las desveladas, desechan muchas cosas, y de esa manera ellos se preparan para llegar a la meta y ser mejores de lo que fueron la carrera pasada o las carreras anteriores. Y yo creo que eso es lo mismo para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nosotros tenemos que estar incorporando nuevos hábitos a nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios necesitamos desarrollar una vida llena de obediencia, una vida llena de entrega a Dios, una vida apasionada por Cristo. ¿Para qué? Para poder ser mejores hijos de Dios de lo que eras el año pasado, de lo que eras hace un mes, y poder correr hacia adelante para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también tenemos que empezar a desechar aquellos impedimentos. Muchas veces uno se da cuenta lo que le está deteniendo y no le permite avanzar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. El tema de esta mensaje se llama Sin Límites. Sin límites. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que no tiene límites? Dios es un Dios sorprendente. A Dios no lo mueve nada, a Dios no lo restringe nada. Dios es Dios y tenemos un Dios sin límites. Ahora, yo creo, y leyendo la Biblia nos podemos dar cuenta que yo creo que también Dios quiere que nosotros también podamos ir llevando una vida sin límites. Y no me refiero a pasar por encima de la palabra o pasar por encima de lo que dice los fundamentos de la Biblia, sino yo me refiero a que no haya unas limitantes en nuestra vida y que podamos ir cada vez corriendo en mayor dirección y cada vez más aferrados a lo que es la voluntad de Dios. Y si tenemos a un Dios sin límites, yo creo que el día de mañana podríamos estar viviendo una vida sin límites también, y eso al final te lo voy a explicar. Pero entre lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere que seamos, hay límites dentro de nosotros que tenemos que romper. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y lo vamos a hacer a través de la vida de Pedro, el apóstol Pedro. Si tú me acompañas y abres tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, capítulo 4, versículo 18. Nos habla cuando Jesús llama a Pedro. Pedro, todos sabemos que era pescador, pero de repente va pasando Jesús, tiene un encuentro con Pedro y le hace una invitación. Lo que dice en el versículo 18, dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, dice, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca.
Y fíjate lo que dice el versículo 19, dice, y Jesús los llamó, vengan y síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Aquí Jesús les estaba haciendo una invitación a Pedro y a su hermano Andrés y le estaba diciendo, ahora vengan a mí y ahora síganme y les voy a enseñar algo diferente. Dice, ahora les voy a enseñar a cómo pescar personas. Y fíjate cómo respondieron estos hombres, dice el versículo 20, dice, y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Y este llamado lo tuvo Pedro y Andrés, y sabes, ese mismo llamado lo hemos tenido cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones de la vida, Jesucristo vino a cada uno de nosotros. Unos estábamos más perdidos que otros, otros con más problemas que otros, pero a final de cuentas Jesús se encontró con nosotros y nos hizo la misma invitación que le hizo a Pedro y Andrés y nos dice a cada uno de nosotros, vengan y ¿qué? Y síganme. O sea, no solo es venir, sino el venir a Jesús es el principio de lo nuevo, es el principio de la carrera y lo importante que tenemos que hacer después de venir a Jesús, ahora ¿qué es? Seguirle. Ahora grábate esta palabra, seguir, porque en unos minutos va a ser bien importante en otro pasaje este significado. Entonces Pedro obedece a Jesús y Pedro deja sus redes, deja su pesca y Pedro va hacia Jesús y Pedro comienza a seguir a Jesús. Ahora, Pedro empezó a seguir a Jesús y yo creo que como leemos los evangelios nos dábamos cuenta cómo Pedro era testigo de todo lo que hacía Jesús, de todos los milagros que hacía Jesús, del amor que le tenía a las personas, de la paciencia, de cómo podía Jesús suplir su necesidad y Pedro iba siendo testigo de todo eso. Ahora, Pedro tenía que empezar a tomar decisiones también. La primera decisión que hizo fue ir a Jesús. La segunda decisión que hizo fue seguirle a Jesús. Pero en el transcurso y en el trayecto tenemos que seguir tomando más decisiones para estar continuamente siguiendo a Jesús todo el tiempo. Y mira, vamos a ver otro pasaje y nos damos cuenta cómo en esto que vamos a leer, cómo Pedro ya había tomado decisiones. Y mira, ahora acompáñame ahí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo 19 y en el versículo 21. Aquí hay algo especial porque Jesús estaba hablando con una persona, está dialogando con un joven y este joven tenía un currículum muy bueno. Y ahí Pedro estaba ahí. Pedro quizá no estaba en la conversación, pero Pedro estaba a un lado escuchando lo que estaba hablando Jesús con este joven. Y este joven llega a Jesús y le dice, en pocas palabras, le dice, bueno, ¿qué me falta a mí para poder hacer una mejor persona? Y le empieza a decir Jesús, bueno, pues obedece lo que dice la ley. Y este joven dice, pues yo desde muy a temprana edad lo he obedecido y he hecho muchas cosas. Y Jesús se va dando cuenta la situación de este joven. Y de repente llega una pregunta y este joven, aparte de que obedecía, también tenía mucho dinero. Entonces Jesús le dice, bueno, una cosa te falta. Y eso es lo que vamos a leer en el versículo 21. Dice, en el versículo 20 el joven termina haciéndole una pregunta a Jesús. Le dice, bueno, aparte de todo lo que he hecho, ¿qué más debo hacer? Y fíjate lo que dice el versículo 21. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, o sea, lo que Jesús le está diciendo, oye joven, si quieres ir más lejos, si quieres que tu vida sea mejor, si quieres que tu vida cumpla con los propósitos por los cuales Dios te creó, dice, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y fíjate cómo termina este versículo 21, dice, después que dijo, ven y sígueme.
¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven y luego sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció en ambas, fue a Jesús y le comenzó a seguir. Aquí Jesús tenía la misma encuentro con el joven que lo acabamos de describir, pero había un impedimento de este joven. Jesús se daba cuenta que lo que estaba interpuesto entre Jesús y el joven, ¿qué era? ¿Qué era? Los bienes, las riquezas, ¿verdad? Las posesiones que él tenía. Por eso Jesús le dijo, mira, si tú quieres ir a otro nivel, si tú quieres tener una vida superior a la que tienes, tú tienes que tomar una decisión ahorita. Jesús le hace la invitación y le dijo, joven, todas tus posesiones véndelas. Y una vez que las vendas y se las das a los pobres, después vas a venir a mí y me vas a seguir. Fíjate lo que dice el verso 22, dice, cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas, ¿qué? Posesiones. Este joven no hizo lo que Jesús le había dicho. ¿Por qué? Porque había un obstáculo, había una limitante en la vida de este joven. Y no es que las riquezas sean malas. El problema que tenía este hombre es que las riquezas tenían más importancia que Jesús. ¿Sale? Entonces Jesús se da cuenta que hay algo más importante que él. Y Jesús, como ama mucho a este joven, le dijo, mira, si tú quieres que tu vida sea mejor, tú necesitas ponerme a mí en primer lugar que las riquezas. Entonces por eso Jesús le dice, ¿sabes qué? Eso que te está estorbando, hazlo a un lado. Y una vez que tú quites eso, vas a venir a mí y me vas a ¿qué? A seguir. Ahora yo quiero hacerte una pregunta este día y es, ¿qué hay entre Jesús y tú? ¿Qué está ahí? ¿Qué se interpone entre tu vida y Jesús? Ya vimos que en la vida de este joven eran las riquezas. Las riquezas eran lo que estaba ahí atravesado entre este joven y Jesús, pero también en cada uno de nosotros posiblemente haya algo interpuesto entre nosotros y Jesús y no nos está permitiendo seguir adelante. Ahora, aquí hay que entender algo. Mira, este joven vivía bajo un engaño y el engaño era de las riquezas. Él creía que las posesiones que tenía iban a causarle satisfacción, iban a causarle plenitud. Pero todos sabemos que el único que causa plenitud en la vida se llama Jesucristo. Y el único que trae una satisfacción real a nuestra vida es Jesucristo. Entonces, ahora vuelvo a la pregunta que te hice hace unos instantes. ¿Qué se está interponiendo entre Jesús y tú? Yo puedo ver que muchas veces lo que se interpone entre Jesús y nosotros es la comodidad. A veces la comodidad es lo que nos está impidiendo ir más hacia adelante. Yo me acuerdo hace años cuando era niño, mi papá me llevaba a donde él nació. Me llevaba con su abuelo, nos llevaba a todos. Y era en un pueblito. Ahí haz de cuenta que no había agua potable, había un pozo profundo. Y no es que hubiera una bomba que sacara el agua del pozo, sino había como una manivela y le tenías que estar dando vueltas para que la cubeta saliera desde el fondo de quién sabe cuántos metros y sacaran un cántaro con agua y lo vaciaban en como un tipo cisternita y así continuamente. O sea, te estoy hablando de que no era una vida fácil y una vida cómoda, pero mira, yo creo que hoy más que nunca lo que la iglesia nos está deteniendo o se está interponiendo entre nosotros y Dios es la comodidad. Estamos tan acostumbrados a llevar una vida tan fácil y tan cómoda
que eso nos está obstaculizando el llegar más lejos, el seguir a Jesús, el estar más cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque no nos gusta batallar. Porque no nos gusta que nos exijan más allá de nuestra comodidad. Y si nosotros no aprendemos a quitar la comodidad y hacerla a un lado, ¿sabes? No nos esperan cosas grandes en nuestra vida. No nos esperan cosas, una vida sin límites, sino nos espera una vida como la de muchas otras personas o como la gran mayoría de la gente, que también nos está impidiendo, está interpuesto entre nosotros y Dios, también es la limitante del tiempo. Ponte a pensar cuánto tiempo le das tú a Dios, cuánto tiempo le estás asignando tú a Dios en tu comunión personal con Él todos los días. ¿Qué tantas de las 24 horas estás conectado con Dios? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo una comunión con Dios? ¿Qué tanto tiempo le estás sirviendo a Dios? Nos estamos esforzando y estamos exprimiendo lo más que sea el reloj, lo mayormente posible para poder servirle más a Dios, para poder hacer más su voluntad a Él, o preferimos hacer otras cosas y no le estamos dando el tiempo a Dios. ¿Qué otra cosa también muchas veces nos limita? La gente que está a nuestro alrededor. Algo que siempre le afecta mucho, sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes, son las relaciones, ¿verdad? Y más cuando están en el tiempo de saber cuál es la persona que va a vivir con ellos toda la vida, con quién se van a casar. Muchas veces se toman decisiones equivocadas y eso también te va a descalificar y eso te va a impedir que tú sigas adelante siguiendo a Jesús. Otros también, como el caso de este joven, tiene que ver el asunto con el dinero, con la lana. ¿Qué tanto de nuestros recursos le estamos dando a Dios? ¿Qué tanto de lo que nos cuesta trabajo ganar el dinero y tener eso, se lo estamos dando a Dios? Mira, muchas veces nuestro pensamiento es, está tan difícil ganarnos el dinero que también está tan difícil que nos despojemos de él para sembrarlo en el Dios, para poder ser obedientes en lo que Dios nos habla, de dar nuestros diezmos, de dar nuestras promesas, de dar todo eso. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué está interpuesto entre tú y entre Dios? Ahora escucha lo siguiente. Lo que le niegas a Jesús se convierte en tu ídolo. Y nunca encontrarás una verdadera satisfacción en ello. Te lo voy a repetir. Lo que le niegas a Jesús se convierte en tu ídolo. O sea, lo pones en primer lugar a Dios. Eso es un ídolo. Un ídolo es todo lo que está arriba de Dios aquí en tu corazón. Entonces, lo que le estamos negando a Dios se está convirtiendo en un ídolo. Y en ese ídolo nunca vamos a encontrar una verdadera satisfacción. Ahora, para ir entendiendo esto un poquito mejor, te voy a hacer una pregunta y a ver, trata de contestarla honestamente. ¿Qué le hubiera pasado a este joven que estamos leyendo en este pasaje, a este joven que tenía muchas posesiones? Si este joven hubiera decidido lo que obedeció Pedro, o sea, Pedro dice que al instante dejó lo que tenía que dejar y le siguió. Ahora, si este joven hubiera también obedecido a Jesús, si hubiera dejado sus riquezas y se hubiera convertido en un seguidor, en un discípulo de Jesús, ¿cómo sería la vida de este joven? ¿Tú qué dices? ¿Sería mejor o sería peor? ¿Por qué? ¿Por qué sería mejor?
Número uno, porque no tendría limitantes dentro de él. Ese ídolo que eran las riquezas ya lo hubiera echado a un lado y entonces ahora sí iba a seguir a Jesús. Entonces ahora sí iba a tener una vida plena, ahora sí iba a encontrar el significado de su vida. Y te digo aparte, que más, yo pienso, esto no lo dice en la Biblia, pero yo pienso que muy probablemente este joven hubiera tenido mucho más riquezas de las que tenía. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre habla que cuando uno da, ¿qué? Va a recibir más. Ahora, eso pasaba a segundo término, porque eso ya no importaba. O sea, lo que importaba era que Jesús fuera el centro de su vida y que Jesús fuera lo mejor y lo más importante. Ahora, muchas personas creen que cuando es el quitar lo que está entre Jesús y tú, lo que se está interponiendo, muchos creen que si hacen eso, su vida se va a convertir en una tragedia o en una tristeza. Pero déjame decirte que es todo lo contrario. Cuando tú aprendes a despojarte de todas esas cosas, tu vida va a encontrar el significado más importante de su vida. Tu vida va a valer más la pena de lo que era mucho antes y tu vida va a estar en el punto más importante en que vas a empezar a llevar un nivel de vida mucho mayor, un nivel de vida mucho mejor. Ahora yo quiero darte un tip en esto. Cuando Jesús nos habla y nos dice, así como le dijo al joven, oye joven, pocas palabras, las riquezas te están estorbando. Las riquezas están estorbando y están robando tu corazón. Jesús se lo dijo al joven no por molestarlo, sino porque lo amaba. Jesús, ¿qué tuvo que hacer para que nada se interpusiera entre él y nosotros? ¿Sabes? Lo que se interponía entre Jesús estando en el cielo era su gloria, ¿cierto o no? El honor, el grado más alto, y él tenía que despojarse de todo eso para bajar a la tierra, para encontrarse con cada uno de nosotros y para poder quitar el pecado que era el obstáculo principal, que era lo que separaba entre el hombre y entre Dios. Y Jesús vino a la tierra precisamente a quitar ese pecado, a quitar todo eso. ¿Para qué? Para poder estar cerca de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. De la misma manera tenemos que nosotros corresponder a ese amor. Pero, ¿sabes? Este joven no entendió. Este joven no comprendió el gran amor que Jesús le tenía a él. Y este joven no fue recíproco con Jesús. Y sabes, tristemente, a veces nos asemejamos mucho a este joven. Porque el amor de Dios ya nos pegó, ya está aquí, ya lo comprendimos, ya lo estamos viviendo, ya lo estamos palpando. Pero sabes, hay cosas, Jesús ya quitó todo de Él hacia nosotros, pero de nosotros hacia Él, todavía hay algunas cosas que tenemos que quitar. Si es que tú y yo queremos seguir siguiendo a Jesús el resto de nuestras vidas. Y el tip es muchas veces lo que Jesús nos dice, siempre recuerda esto, siempre será por tu bien y siempre será respaldado y fundamentado en el amor que Dios te tiene a ti y me tiene a mí. Cuando nosotros entendemos eso, la perspectiva de la vida va a cambiar. Y cuando nosotros entendamos eso también, ¿sabes? Cuando empecemos a ver lo que Jesús nos dice, no lo tomemos como opcional. No es como que tengo que decidir entre esto y esto. Mejor hay que tomarlo como un mandato y obedecerlo,
porque sabemos que va a ser para nuestro bien y eso nos va a acercar más a Jesús. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 27. Aquí Pedro regresa a la acción. Escucha lo que dice el verso 27, dice, entonces Pedro le dijo, aquí Pedro, ya el joven se fue, ya el joven ya no está, el joven rico se puso triste, se fue. Y aquí en el verso 27, ahora Pedro empieza a tener un diálogo con Jesús y le dice, entonces Pedro le dijo, a ver Jesús, nosotros, o sea, yo, los discípulos que estamos aquí contigo, dicen, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Nosotros qué? Hemos dejado todo para seguirte. Ahora, esto me habla de que Pedro tomó muchas decisiones. Y la Biblia no nos narra así como algo tan especial como lo que el diálogo entre Jesús y este joven. Pero seguramente también Jesús tuvo otros diálogos con Pedro, pero Pedro fue tomando las decisiones correctas. Pedro fue quitando todo lo que estaba por encima de Jesús, todo lo que le estorbaba para seguir a Jesús. Por eso aquí Pedro está haciendo una afirmación en este versículo 27. Le dice Jesús, oye Jesús, nosotros, o sea, yo ya he dejado todo. ¿Para qué? Para seguirte. Y le hace una pregunta, le dice, ¿qué recibiremos a cambio? Versículo 28, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y fíjate lo que dice el versículo 29, dice, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, y fíjate qué dice, recibirá 100 veces más a cambio, ¿y qué? Y heredará la vida eterna. Sabes, cada vez cuando tú le das algo a Jesús, Él se va a encargar de darte más. Aquí lo está diciendo en la palabra. Pero aquí lo importante es que lo que está atravesado en tu corazón, tú y yo lo tenemos que quitar si es que queremos seguir siguiendo a Jesús todos los días de nuestra vida. Ahora ya voy entrando a la parte final de este tema. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 51. Ahora, lo que vamos a leer a continuación, los 3 pasajes que nos quedan, que son muy rápidos. Yo pienso lo siguiente, que si Pedro no hubiera tomado las decisiones que él tomó, a tal grado de decirle a Jesús, oye, yo ya dejé todo y te sigo. Si Pedro no hubiera tomado esas decisiones, yo creo que lo que vamos a leer a continuación, Pedro no lo hubiera vivido. Eso es lo que yo pienso. Fíjate lo que dice Lucas 8:51. Jesús iba en camino para resucitar a una niña, a la hija de Jairo. Ya todos estaban ahí casi en el funeral. Jesús llega y dice, no se preocupen, la niña está dormida, voy a despertarla. Pero todos sabían que estaba muerta. Y dice el versículo 51, dice, cuando llegaron a la casa donde estaba la niña muerta, dice, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto ¿quién? Pedro, Juan, Santiago. Y el padre y la madre de la hija. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta sino duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Versículo 54, entonces Jesús la tomó de la mano y dijo,
en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Pero sabes, Jesús, estando en esa habitación, Jesús iba a hacer, todos los milagros de Jesús fueron impresionantes, pero en particular cuando Él resucitó a esta niña era algo más allá de lo normal. Pero sabes, no lo vieron muchos. Solamente 3 discípulos de Jesús, el padre y la madre de la niña. ¿Por qué crees? Porque las mejores cosas que Dios tiene son para sus íntimos y son para aquellos que continuamente toman decisiones para estar más cerca de Jesús. Para que donde se mueva Jesús, ahí es donde Pedro quería estar. Pedro no se quería perder nada. ¿Por qué? Porque amaba a Jesús. Sabes, a veces vemos a los hombres grandes de Dios y deseamos lo que ellos vivieron y deseamos lo que ellos tuvieron, pero sabes, no nos damos cuenta de todo lo que dejaron a un lado para estar cerca de Jesús. Si este hombre, si este Pedro hubiera sido como este joven, Pedro no estaría viendo ese gran milagro que había hecho Jesús al resucitar a una niña. Y mira, algo más sorprendente está en el capítulo que sigue, en Lucas capítulo número 9. A partir del versículo 28 viene lo que se llama la transfiguración. Y fíjate cómo empieza el versículo 28 diciendo: cerca de 8 días después, Jesús llevó ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Santiago. ¿A quiénes? A los discípulos más cercanos. Aquellos que habían dicho: ya lo hemos entregado todo. Se los llevó a una montaña para orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Versículo 30, de repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías. Y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de, ¿qué dice ahí? De gloria. Y hablaban sobre la partida de Jesús en este mundo, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Fíjate lo que dice el versículo 32. Dice: Pedro y los otros se durmieron. Dice: pero cuando se despertaron, vieron la gloria de Jesús. Y sabes, la gloria de Dios es la que transforma vidas. Cuando Pedro vio eso, cuando Pedro vio la gloria de Jesús, la vida de Pedro ya no pudo haber sido la misma. Y sabes, a partir de este momento la vida de Pedro se convirtió en una vida sin límites, para hacer la voluntad de Dios y para hacer la obra de Dios y para seguir sirviendo y siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro tomó decisiones. Porque Pedro quitó todo lo que estaba estorbándole para seguir a Jesús. Y ahora Pedro ya estaba en otro nivel. Ahora Pedro ya estaba viendo la gloria de Jesús. Y sabes, la gloria de Jesús ya le estaba preparando para lo que el día de mañana iba a ser Pedro.
Y todos sabemos lo que sucedió en Hechos, en el libro de Hechos, con la vida de Pedro. De repente Pedro se levanta en el primer predicador de la iglesia de Hechos y todos sabemos lo que sucedió con él. Él predica y ¿cuántas personas se convierten? 3,000 personas. Pedro ya llevaba una vida sin límites. En Hechos capítulo número 3, el primer milagro de la iglesia, había a la puerta de la entrada del templo un cojo de nacimiento. Pedro y Juan se acercan a él y le dicen: no tenemos nada, dejamos todo, pero sí tenemos algo. Que es lo mejor. Y esto supera a todo. Se voltean al cojo y dicen: no te vamos a dar una limosna, te vamos a sanar. Y estos dan la palabra y son sanados. ¿Por qué? Porque ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Y este cojo de nacimiento ahora está saltando y ahora los está siguiendo a ellos. ¿Por qué? Porque la vida de Pedro ya no tenía límites. Ya no tenía estorbos. Dice la Escritura que después ponían los enfermos para que pasara la sombra de Pedro, y estos cuates, a la hora de que iba cayendo la pura sombra, estos eran sanados. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. La Escritura habla de que, bueno, no es la Escritura, sino la historia, hablan de que probablemente Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Imagínate unos instantes antes de la muerte de Pedro. Si alguna persona tuvo la oportunidad y le preguntara a Pedro: oye, Pedro, ¿valió la pena haber seguido a Jesús? Pedro, ¿valió la pena haber dejado tus posesiones? Pedro, ¿valió la pena invertir tu vida, invertir tu tiempo? Pedro, ¿valió la pena dejar una vida cómoda y seguir a Jesús? Yo me imagino que Pedro hubiera contestado: claro que valió la pena, y si lo hubiera hecho otra vez también lo tendría que haber hecho, porque no hay otra vida mejor que haber seguido a Jesús y haber experimentado una vida sin límites y traer el reino de Dios aquí a la tierra. Y así, con tus ojos cerrados, Jesús está frente de cada uno de ustedes este día. Y así como tuvo esa conversación con el joven rico, así también la está teniendo contigo ahorita. ¿Qué tienes que dejar?, te pregunta Jesús. ¿Vas a dejarlo? Tienes que dejar esto
para venir a mí y seguirme. Si quieres una vida que valga la pena, si quieres la mejor forma de vivir, tienes que dejar esto y seguirlo. Y si tú quieres tomar una decisión esta mañana, y así como Pedro dijo, yo lo dejé. Si tú quieres hacer eso, levanta tus manos ahí donde estás. Mira, para cada uno es diferente este asunto. Pero lo que importa es que lo que Dios te está diciendo el día de hoy, tú seas capaz de decirle, claro, Señor, me va a costar, pero lo voy a dejar. Me va a costar, pero te voy a seguir. Es tiempo, empieza ahí a contestarle a Dios. Empieza a hablar con Él. Si te tienes que despojar, ya despójate. Rompe los límites que hay dentro de ti. Dile al Espíritu Santo, rompe lo que hay dentro de mí que me está estorbando. Al principio yo te hablé de tomar decisiones. Hoy tienes que decidir. Hoy tienes que tomar una decisión. Vale la pena. Te espera por delante la mejor vida, que es seguir a Jesús. No tiene comparaciones. Padre, este día estamos puestos de pie, con nuestras manos levantadas. Señor, queremos obedecerte. Queremos seguirte. Queremos honrarte con nuestra vida y obediencia a Dios. Y este día nos despojamos de los estorbos, de los afanes, de las distracciones, de la comodidad, de la indiferencia, de la apatía, del dinero, Señor. Eso no va a ser ya más importante que tú, Jesús. Perdóname por haberlo retenido y haberlo guardado y haberlo mantenido en mi vida. Pero hoy, Jesús, con todo el gozo y amor, renuncio a ello para que tú seas lo mejor y lo número uno en mi vida, Jesús.